Igual si tenés problemas, Ana, no hay problema, güey. Alguno de los chicos que... Sí, profe, ahí Ah, estaba por compartir pantalla. sé que con este viento igual no todos tienen buena conexión, así que se complica un poco. Ahí se ve algo. Sí, ahí empezó a compartir. Bien. Bueno, todos igual deben tener más o menos a esta altura el enunciado, pero bueno, lo repasamos juntos por si alguno tiene dudas con respecto a lo que está escrito. La primera parte del ejercicio consiste en calcular el coeficiente de transmitancia térmica para los muros exteriores de la vivienda dada en el proyecto de X. Como venimos trabajando desde gran parte, desde el principio del año prácticamente, yo a cada uno le asigné un proyecto para trabajar con el que tenían que hacer, han hecho ya varios planos. El plano que van a hacer ahora tiene que ver con la parte de mampostería. En principio la idea sería que ustedes para esa estructura que les di, ese esquema estructural, lo utilicen como referencia para realizar el diseño de la mampostería. Usualmente en la ciudad y en gran parte de las ciudades del país, la pared, no hay muchas variantes de tipos de paredes con las que se trabaja. Lo más usual que se hace es hacerlas de ladrillo cerámico hueco, de bloque, de ladrillo rojo. Es lo que uno más está acostumbrado a ver. Probablemente todos en la casa en la que viven o en este momento se encuentran con una pared de este tipo. Después, bueno, pueden llegar a ser de otros materiales, pero bueno, si vamos a lo que es ejecución de mampostería en realidad con mampuestos, se reduce bastante los tipos de mamposterías que hay y con las que se suele trabajar acá en la ciudad. Entonces, por eso, a partir de esa idea, la idea es que primero verifiquemos la transmitancia térmica que tiene esa pared. En principio, se supone que el muro exterior va a ser como la mayoría de los muros que uno suele ver en obra, que es ladrillo cerámico hueco 18 por 18 por 33. Y los revoques los van a definir ustedes. Ustedes ya vieron la clase de revoques, ya vieron ese tema, entonces saben cuáles son los espesores recomendados para poder trabajar. Conocen las diferentes partes que constituyen un revoque y los espesores aproximados que le corresponden a cada uno. Entonces la idea sería que utilicen eso como referencia para definir los revoques. Vamos a tener entonces el muro propuesto, como les dije, compuesto por ladrillo hueco. Tenemos un revoque exterior y un revoque interior, que dependiendo de ese tipo de revoque vamos a trabajar con distintos tipos de espesores. Esa es la propuesta inicial de muro. A ese muro la idea es que nosotros analicemos el coeficiente de transmitancia térmica. Vamos a verificar si cumple con el valor de K para que verifique. Y en función de eso, en el caso de no verificar, la idea es que ustedes propongan un sistema de aislamiento, es decir, propongan un nuevo muro que tome en cuenta características para poder verificar como corresponde. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, Bien, profe. perfecto. Es bastante sencillo el enunciado. Ahora, por supuesto, no nos vamos a quedar solamente con eso. La idea es que durante la clase nosotros hagamos esta verificación para que pasemos en limpio cómo es la metodología de trabajo. A ver, Leticia, no sé si ya pudiste descargar los archivos. Decime, Mauro. Sí, casi todos. Hay uno que es un archivo en PDF que se llama comportamiento térmico. A ver, ese me parece que encima, como la idea era presentarlo yo, no se los compartí a ustedes. ¿Podés salir de la presentación, Ana? Muchas gracias. Claro, ese no lo compartiste. No.
Vamos a ver si ahora puedo resolver este tema que no sé por qué no me deja compartir. ¿Alguno tiene alguna sugerencia que sepa las razones? No, profe. Salir y volver a entrar nomás se me ocurre. Ah, bien. Me ha pasado algunas veces por tener muchos archivos abiertos, y capaz es el caso. Así que estoy acá tratando de cerrar algunas ventanas, a ver si tengo suerte. De nuevo voy a probar lo que me decís, Agustina. Bueno, voy a hacer eso, voy a salir de la reunión y voy a entrar de vuelta a ver si puedo corregir esto. Mientras, igual por las dudas, Leticia, te voy a mandar Sí, por WhatsApp el archivo para ver si de última lo compartimos. dale, eso te iba a decir, que me lo vayas mandando. Ahí ya te mandé el archivo, Leticia. No, definitivamente tengo yo problemas con esta vez. Bueno, Leticia, cuando lo tengas, a ver, Leticia, creo que no está todavía. ¿Me escuchás, Leticia? Sí, sí, Mauro, acá estoy. Ahí te mandé el archivo, ¿lo pudiste abrir? Sí, pero sabes que estoy con un problema con el WhatsApp. Estamos complicados hoy. No me descarga las cosas, no sé qué problema hay. Si reinicio la compu, puedo estar un buen rato, no la quiero reiniciar. Claro. Pero bueno, la puedo compartir por el Dropbox, Sí, hagamos así. porque no estamos teniendo suerte. ¿Y vos tampoco podés? No, volví a intentar y ¿No podés compartir tu imagen? no sé si tiene que ver con este tema de que no tengo
Video, ya no me funciona la cámara, pero calculo que no tendría que influir eso. Mm, Igual ahí lo subí al Dropbox, debería bueno, cargar. ahí va, ahí espero un ratito y lo No es un descargo. archivo muy pesado. Pero bueno, en la clase de mampostería que ustedes vieron, trabajaron un poco con el tema de la resistencia térmica de los muros, cómo se comporta, eh, los comportamientos térmicos que tienen. ¿Lo vieron con Eduardo? Bien. Eh, Nosotros vamos a trabajar con una mampostería de 18 por 18 por 33, revoque interior y revoque exterior. Eh, Tomando en cuenta un poco lo que deben haber visto con Eduardo y la intuición, un poco para ir metiéndonos en tema. ¿Les parece que puede llegar a verificar ese muro con esas características? Ah, les adelantaron el final, qué pena. Igual hay algunos factores que influyen en que verifique o no verifique. Si hablamos de nuestra región, el lugar donde nosotros vivimos, que es una zona fría, una pared con esas características no va a verificar. Puede ser que en otras regiones del país sí verifique, o incluso tampoco, pero bueno, definitivamente el gran factor acá que influye son las características climáticas que nosotros tenemos, las condiciones. Ni hablar si estuviéramos hablando de una casa que está más al sur del país, que está ubicada en una ciudad más en Tierra del Fuego, por ejemplo. Así que en ese sentido ya es evidente que no va a verificar la pared. La idea es que ustedes propongan soluciones, propuestas a esos muros. Por eso vamos a hacer la primera parte del ejercicio para que ustedes tengan la memoria de cálculo y vean el desarrollo, que no es muy complicado. Pero bueno, a partir de eso, de que no va a verificar, ustedes deberían proponer un muro distinto. ¿Qué se les ocurre para poder hacerlo? Ahí mientras comparte Leticia. ¿Qué opciones han visto ustedes de muros? Aparte de la clásica, que es la más popular. Sí, los muros dobles es una solución muy común para esto, eh, pero bueno, vamos a ver igual, esto ya va a depender de cómo trabaje cada uno, qué propuestas haga, pero aquellos que hagan muros dobles van a ver que generalmente verifica cómodamente y resulta capaz la propuesta más óptima, al menos en mi opinión. Pero ¿cuál es la desventaja? ¿Qué desventaja piensan que se puede generar con un tipo de muro como este? Mauro, perdón, ahí comparto Sí, sí, compartila. la pantalla. Dale. Después sobre esto podemos volver a hablar más Vos ahí adelante. me vas diciendo lo que vos querés ir mostrando. Dale, anda hasta la página 10. Para que. Esto que están viendo acá es un material teórico que encontré que habla un poco de la resistencia térmica y otros parámetros. Nosotros nos enfocamos en la resistencia térmica. Eh, Así que me parece que es útil trabajar con esto un poco por las circunstancias en las que estamos para poder ver bien la fórmula. Avanzó un poquito más, Leticia, en la hoja. Acá tenemos la determinación del coeficiente de transmitancia térmica. En realidad yo quería usar esta parte del archivo en PDF para ver un poco cómo es la secuencia de trabajo. Nosotros entonces acá, como pueden ver, para poder determinar el coeficiente de transmitancia térmica, necesitamos primero determinar el valor del parámetro R, que sería la resistencia térmica. Entonces, ese valor va a ser la inversa de la resistencia térmica, va a estar en función de él. Ahora, ¿cómo se calcula esa resistencia térmica? Baja un poco más, Leticia.
Acá lo que pueden ver como ejemplo es un muro muy parecido al muro con el que vamos a trabajar nosotros. Tenemos una pared de mampostería con una única hilada de ladrillos, podríamos decir. No está especificado qué tipo de ladrillo. 18 por 18 por 33 es el mismo que les di a ustedes. Y por otro lado tenemos los revoques, que en este caso lo que se puede ver ahí es un revoque total, de espesor total, de 2 centímetros cada uno. ¿Alguno recuerda cuáles son los espesores con los que trabajaron en límites que les propuso Eduardo? Puede ser, profe, que sea el revoque grueso de un 1,5 centímetros a 2 centímetros y el revoque fino de 3 a 5 milímetros. Me parece, ahora vamos a verificarlo por las dudas, pero me parece que sí que estás en lo cierto. Y te falta un elemento más. Revoque grueso y revoque fino, pero hay otra parte constituyente que me estarías mencionando. Sí, el azotado de hidrófugo, ¿no? Claro, el hidrófugo. Ese, ¿recordás los espesores? Y ese también tenía que ser poco por el tema de que tiene cemento y se agrieta fácilmente. Claro. 0,5 centímetros, acá dice Iván. Acá lo que tengo como referencia, el grueso de 15 a 20 milímetros. Fino o enlucido, que también se lo conoce de esa forma, 5 milímetros. Y después tenemos el azotado, que tiene de 5 a 7 milímetros. Esos serían los parámetros que nos dan. Después de última, igual lo podemos verificar con lo que les dio Eduardo la teoría, que capaz les dio un mayor rango o menor rango al que yo les estoy diciendo. Pero bueno, ya con los valores que les doy acá, estábamos viendo ahí que en el ejemplo que muestra de esta presentación se está trabajando con 2 centímetros de revoque. Así que lo ideal sería hacer un análisis si es un revoque exterior, si es un revoque interior, y en función de eso adoptar los espesores, porque sería raro que sean iguales, si tienen un revoque exterior o un revoque interior. Así que la recomendación es que después analicen bien con qué espesores van a trabajar y hagan algo más completo. No trabajen así como se puede ver en este ejemplo, en el que directamente se coloca que el revoque exterior mide tanto y el interior tanto. Hagan ese análisis de qué espesor le deberían dar a cada uno de los revoques cuando ustedes hagan la propuesta, ¿no? Ahora, como ejemplo, nos sirve esto que estamos viendo para que vean cómo es la secuencia de pasos. ¿Avanzás un poco más de ti? Bueno, no sé si esa fórmula la pudieron ver con Eduardo en la clase, aprovechamos para refrescar la memoria. La fórmula de la resistencia térmica es la fórmula que pueden ver ahí, donde tenemos los coeficientes alfa, los E sub 1 a E sub n son los espesores de las diferentes partes que constituyen el muro, y después tenemos lambda, que es un coeficiente, si no me equivoco el término, es un coeficiente de conductividad, que también depende del tipo de material con el que estamos trabajando. Entonces, ustedes en realidad van a trabajar con esta fórmula. 1 sobre alfa i, que sería este coeficiente en el interior, la suma de las relaciones entre los espesores y los coeficientes de conductividad, y alfa exterior. O sea que el primer parámetro y el último dependen del lugar en el que me estoy ubicando, adentro de la pared o fuera de la pared. Perdón, en el interior de la vivienda o fuera de la vivienda. La conclusión que uno puede sacar de esto, que
puede parecer obvio, pero está bueno aclararlo, es que en realidad los análisis que uno va a hacer de transmitancia térmica y resistencia térmica solamente van a tener sentido cuando uno está analizando los muros exteriores. Los muros internos no tendría mucho sentido porque se supone que las condiciones climáticas van a ser iguales de un espacio al otro siempre dentro de la vivienda. Así que tomen en cuenta eso, nosotros estamos analizando los muros exteriores, entonces necesito las características del exterior y del interior. ¿Cuáles serían esas características? ¿Con qué parámetros yo las definiría? Yo lo que les digo es que el primer parámetro y el último están vinculados con las características, las condiciones en el interior y en el exterior. ¿Cuál sería el parámetro que me va a ayudar a referenciar esas condiciones? ¿La temperatura? Así es, la temperatura. Entonces, nosotros acá tenemos la resistencia térmica superficial, ese sería en el interior, y la resistencia térmica superficial en el exterior. Esos son los dos parámetros que les estoy mencionando. Y dependen un poco de la temperatura. Esa resistencia térmica no va a ser igual en un lugar donde tengo 5 grados de temperatura exterior que en una zona donde tengo 25 a la misma hora. Entonces ese es evidentemente el que va a afectar el parámetro. Leticia, ¿ya pudiste cargar todos los archivos? ¿Ya los tenés? Ay, Mauro, no hice nada más porque estaba con la presentación. Me daba cosa salir de la presentación. Creo que bajé todos los que me mandaste, lo que... No, claro, una de las imágenes, si podés compartirla. A ver. Fíjate la que termina en 16. ¿Cuál? Una imagen que termina en 16. 17, 30, 16. Espera. No. Aguantame, se va a ver lo que... No, igual eso uno de los chicos lo puede compartir igual, no hay problema. Acá está. La descargo. Dale, todavía no lo bajaste vos. No. Está. No, igual no te preocupes que los chicos tienen el resto de los archivos. Hoy vamos a trabajar medio cooperativo. Ya lo descargamos, Ya lo descargué. Sí, no hay problema. Cristian, que te tengo primero, ¿podés compartir la imagen? Es la imagen que termina con el número 17, 30, 16. Leti, tendrías que salir de... Sí, perdón, estaba buscando ahí. Ahí está. ¿Alguno lo tiene? Ya vos que no se los compartí. Sí, está en el grupo. Agustín, que te tengo segundo. Bueno, ahí comparto. Dale. Si alguno tiene problemas de conexión, avise, no hay ningún problema, vemos. Ahí está compartido. ¿Es esa la foto, profe? Sí, es esta. Es esta acá. Esto, por ejemplo, como les decía, lo pueden encontrar, si ya tienen el anillado, lo van a encontrar a la imagen. Pasa que probablemente esté girada a 180 grados. En la computadora va a ser medio complicado verlo. Por eso yo saqué una foto para poder trabajar con esto.
Esta tabla que ven acá es entonces la que se refiere a la resistencia térmica superficial de muros y techos al interior y al exterior. En una vivienda, por supuesto, yo voy a tener las condiciones internas y externas que van a ser afectadas por los muros o por los techos. Nosotros ahora lo que estamos analizando es un muro. Entonces, en el muro, fíjense que acá ya tenemos como dato la resistencia térmica superficial en el interior y en el exterior. Estos son los parámetros con los que vamos a trabajar nosotros. Eso significa que esos dos parámetros que yo les mostraba en la fórmula no es que tienen que calcularlos dependiendo de las características de la pared. Esos ya están dados por defecto por las condiciones climáticas. Esta tabla que ven acá es para las condiciones climáticas de la ciudad. Entonces, por eso es que las podemos usar. Esta es una tabla bastante simple. En realidad hay tablas más complejas donde ya se engloba todas las condiciones climáticas y en función de eso varían estos parámetros. Pero nosotros vamos a poder trabajar con estos porque están hechos para la zona acá, directamente ya son datos. Si en algún momento uno tiene que calcular la resistencia térmica superficial de un techo, el procedimiento va a ser igual al que nosotros estamos viendo ahora. Probablemente lo único que va a cambiar es que las partes constituyentes de un techo no son las mismas de un muro, pero la secuencia de pasos es la misma, y acá podemos ver que las resistencias térmicas interior y exterior son las que tenemos como dato. Así que nosotros vamos a trabajar con estos dos valores en la fórmula cuando la apliquemos. ¿Esto está claro? ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Esa tabla de dónde la sacan? Esta es una tabla que estaba dentro de la bibliografía que les mencioné al principio de la clase, en los anillados, con los que trabajaba Eduardo antes, cuando él, hace bastante tiempo cuando yo era alumno, trabajábamos con unos anillados donde estaba toda la bibliografía que uno utilizaba para la materia. Entonces estaban las tablas, dibujos, catálogos, todo material que igual sirve para que uno lo tenga. En algún momento yo debo haber hablado de esos anillados que están divididos en 4 libros y están escaneados y tengo entendido que se pueden descargar del campus. El problema es que hay unos problemas de edición que no quedaron bien. La mayoría de ellos quedaron invertidos. Por eso yo, para agilizar, saqué fotos de los anillados estos, de las partes más importantes, para que podamos trabajar y para que ustedes ya lo tengan a mano y no tengan que andar buscándolo. Pero bueno, si pueden, yo les recomiendo que traten de conseguir ese material porque les va a servir. Profe, puede ser que sea un archivo que tiene como, no sé si casi 200 páginas. Justo ayer estaba viendo uno que tenía las páginas invertidas y tenía casi todos los temas que vimos durante el año. Sí, es ese. Son 4. Creo que Eduardo pudo subir uno solo porque pesa mucho para subirlos al campus y hay que dividirlo en muchas partes. Por eso yo generalmente, cuando era presencial la clase, yo lo que hacía era darle a los chicos copiarles en un pen esos 4 anillados para que ya los tengan, o incluso les presté los anillados, porque todavía los tengo, para que les saquen copia. Esa es la otra opción, porque ese anillado se perdió, los originales se perdieron. Yo, bueno, en su momento los anillé y me quedé con las copias en mi casa. Entonces se lo presté a un grupo de chicos y ellos lo hicieron copia. Pero se los puedo dar, no sé si calculo que se los voy a poder subir y se los puedo compartir. No recuerdo, ahora no sé si me estoy confundiendo con el año pasado, que creo que los compartí por WeTransfer a esos archivos. Puede ser que lo haya hecho el año pasado en realidad, pero bueno. Cualquier cosa, si les interesa, vemos la forma en que se los pueda dar para que puedan tenerlo a mano, que creo que les puede servir. La última, lo puede dejar en el jefe y nosotros sacamos copia de ahí. ¿Dónde? En el jefe, en el centro de estudiantes.
Bien, bueno, vemos. Yo soy más de la idea de dejárselo a alguno para que esa persona se haga responsable de los anillados, porque hemos tenido experiencias en las que se pierden, o se pierden hojas, o no lo anillan bien. Entonces yo prefiero que dárselo a alguien de ustedes para que se haga responsable igual para que controle bien eso, porque si lo dejamos ahí, ha pasado que después no lo encuentran o esté incompleto, así que preferiría hacerlo de ese modo. Así que lo podemos coordinar. No sé si antes de fin de año, no sé si vamos a hacer clases presenciales con Eduardo, que es algo que ya se empezó a hablar dentro de lo que es la cátedra, perdón, dentro de lo que es el Departamento de Ingeniería Civil. Se empezó a hablar del tema de las clases presenciales, pero todavía no es algo que hemos hablado con Eduardo, cómo lo vamos a manejar, porque también tiene sus trabas todavía querer hacerlo. Pero bueno, buscamos la forma y yo veo si me puedo encontrar con alguno de ustedes allá y darles los anillados, yo me quedaría más tranquilo. Bien, entonces bueno, sí, Cristian. Claro. Todos estos coeficientes vienen más de tablas. Es cuestión de investigar en internet o en bibliografía al respecto. Yo conseguí algo de material, pero bueno, como que estos coeficientes suelen ser se usan en común. Buenas tardes, Juan Manuel. Pero sí, en realidad es mejor investigar y averiguar en la ciudad en la que uno está trabajando cuáles son esas características. Esta tabla como muy simplista. Es bastante antiguo igual por lo que se ve, es bastante simplista y como que unifica todo, pero en realidad uno debería averiguar bien la resistencia térmica superficial dependiendo de la ciudad en la que se encuentra, que eso puede llegar a condicionar, porque obviamente no va a ser la misma resistencia en la Patagonia que en el norte del país, estas resistencias. Por alguna razón, en los métodos que se utilizan acá se simplifica bastante y se unifica este valor. ¿Queda claro eso? Bien, bien. Ahora, para lo que nosotros vamos a hacer ahora, trabajemos con estas resistencias, en la modalidad la hagamos a trabajar, pero tomen en cuenta eso a futuro. Si ustedes en algún momento tienen que calcular hacerlo para una zona que no sea esta, yo lo que les recomiendo es investigar un poco más para ver si estos valores están más actualizados. Algo que nosotros hacemos cuando calculamos el K máximo es trabajarlo por región. En realidad, desde las normas CIRAM hay otra metodología para calcular ese K máximo, pero es un método bastante simplista que simplifica más todavía el cálculo, y como que parece lo mismo estar en Comodoro Rivadavia que en Catamarca. Entonces, en ese sentido, no primero que es un método más rápido, más inmediato, no requiere tanto cálculo, pero en mi opinión es un método más simplista. Entonces, lo hace más simplista todavía. Por eso me parece que es más interesante trabajarlo como lo vamos a trabajar con las fórmulas estas. Me parece que consideran un poco más los materiales y también la zona en la que se trabaja. Bien. Agustín, ¿podés dejar de compartir el archivo? Así Leticia vuelve a la hoja que estábamos viendo antes. Sí, profe, no hay problema. Ahí dejo de compartir. Gracias. Bien. Entonces, ya tenemos los dos, el primer y el último parámetro. Ahora lo que nos va a quedar determinar son las características
los parámetros E1 y lambda 1. E1 es bastante obvio porque son los espesores. Y en la hoja anterior, ahí ya estaba especificado qué espesor tenía cada una de las capas que conforman el muro. Teníamos los revoques que medían 2 centímetros, si no me estoy equivocando. Y después teníamos el muro, que era un ladrillo hueco, que su espesor era de 18 centímetros. Entonces, con todos esos valores, yo podría calcular la resistencia térmica. Ahora, para adelantar un poco en el trabajo, lo que vamos a hacer en principio, para el práctico que ustedes van a entregar posteriormente, es trabajar con estos parámetros. El muro propuesto era de 18 centímetros. En los espesores, como yo les dije antes, ustedes definan dependiendo de los espesores. Pero ahora para poder sacar un número, hacer un cálculo, trabajemos con los valores que nos da este archivo. Así podemos calcular la resistencia térmica que tendría ese muro que estamos viendo en el ejemplo. Calcúlenlo con los valores que ya vimos y en función de eso, el primero que tenga el valor de R me lo comenta. Leticia, ¿pudiste bajar el resto de los archivos de las fotos? Mauro, dejé de compartir porque tenía el audio desactivado. Sí. Sí, tengo casi todos. Decime cuál querías que me fije. Bueno, ahora compartí la imagen que termina en 17, 23, 37. Le voy a tener que cambiar los nombres a estas imágenes porque es bastante complicado buscarlos. 17, 23, 37, sí, la tengo. Bien. Y después está 17, 23, 47. Compartí la primera. Ya va. Porque bueno, hay algo que nadie me preguntó cuando ya les dije que calculen la resistencia y es que les está faltando un dato. Claro, tal cual. Entonces lo que vamos a hacer ahora es compartir la tabla, que bueno, todos la tienen ya porque se las mandé. Es una tabla igual que pueden encontrarla después en los anillados. ¿Se ve? Que es una tabla bastante también antigua de coeficientes de conductividad. Capaz no se ve del todo bien por la calidad de la imagen igual, porque tiene la letra bastante chica y la presentación no ayuda. Pero bueno, en esa tabla lo que van a ver son distintos tipos de materiales y en función a veces de los espesores, de otras características, tienen diferentes coeficientes de conductividad térmica. Yo les di 2 hojas en las que van a encontrar muchos materiales con diferentes valores de coeficiente de conductividad térmica. Nosotros el que vamos a necesitar se encuentra en la otra hoja, Leticia, 17, 23, 47, si puedes compartir esa hoja. Ya va, Sí, no hay problema. Ah, no, Compartirte. compartí la anterior, para. 17, 23, 47. Sí. ¿Para qué? ¿Está? Ahí está compartido.
Buenas tardes, Milton. Ay, compartí la misma, me parece. ¿Está bien esa, Mauro? Sí, es esa. Haciendo un poquito de zoom a la segunda columna, si puedes. Ahí van a ver que en la segunda columna, abajo, tenemos el ítem mampostería. Dentro del ítem mampostería tenemos ladrillos macizos y después tenemos ladrillos huecos y bloques de hormigón. En función del peso específico que tenga el ladrillo o el bloque, vamos a tener un coeficiente de conductividad térmica correspondiente. Como ven, la lista es muy amplia y en realidad cada elemento que puede conformar parte de una pared o de un techo va a estar en estas dos hojas que yo les compartí. Esto les va a servir de referencia. En función del peso específico, después determinan el coeficiente de conductividad térmica. Nosotros, al menos, no sé, calculo que sí, porque esos valores no suelen cambiar. ¿Cuál es el peso específico que tienen los ladrillos huecos? En hormigón 1 los deben haber trabajado. Yo utilizo uno que es alrededor de 8 kilonewton metro cúbico, pero creo que puede ser mayor. Sí, puede ser mayor. Yo en mi caso he trabajado, acá dicen 10,5, dice Lucas. ¿Alguno más? Más que nada para saber, no es algo que uno tiene que saber un número exacto. Fíjense que acá el orden está entre 800 y 1400. Yo trabajo con pesos específicos más grandes, también de lo que vi en la teoría de hormigón 1, en la práctica. Acá en este caso, el ladrillo hueco de mayor peso específico es de 1400. Entonces, ahí tiene un circulito porque es el que en su momento adopté yo para trabajar. Nuevamente, estas son tablas viejas que obviamente nos van a servir y se pueden utilizar, no hay ningún problema, pero ustedes tienen la libertad, si quieren, de buscar valores más actualizados, que los debe haber, los puede haber. Así que sería cuestión de que ustedes lo adopten. Ahí me parece que Milton estaba consultando por las unidades. ¿A qué unidades te estás refiriendo? ¿Del coeficiente de conductividad térmica o el peso específico de los materiales? No se te escucha, Milton, ¿eh? Entonces va a ser mejor que escribas. Pero bueno, no hace falta que especifiques. El peso específico está en kilogramos por metro cúbico. Y el coeficiente de conductividad térmica, la unidad la van a encontrar en la parte de arriba de la tabla. Ahí están las unidades. El coeficiente está en kilocalorías sobre hora por metro por grado centígrado. Esas son las dos unidades. Entonces, volviendo a la tabla que estamos viendo, era la hoja 2 en realidad. Ahí ya tenemos la mampostería y si nos vamos más arriba, vamos a tener morteros de revoques y juntas en la primera fila de la segunda columna. Y ahí tenemos con pesos específicos de 1800 a 2000, el coeficiente de conductividad térmica es igual a 1. Ya con estos valores que les acabo de decir, ustedes pueden calcular la resistencia térmica de la pared propuesta. ¿Alguno ya la pudo calcular?
Milton, vos decís que si estás perdido es porque sé igual que varios rendían hoy, pero bueno, te perdiste una parte de la clase donde evidentemente había hablado de la fórmula. Pero te explico un poco un pantallazo. La idea es, en el práctico que yo les doy, inicialmente ustedes van a hacer el muro exterior del proyecto que le tocó a cada uno. Tienen que hacer la mampostería exterior, tienen que verificar la resistencia térmica. La pared que se va a levantar es la pared más común que se utiliza en nuestra zona y en gran parte del país, que es un muro de mampostería con ladrillo hueco de 18 por 18 por 33, y los espesores de los revoques los tienen que definir ustedes en función de lo que vieron en la teoría con Eduardo. Ahora, a modo de ejemplo, yo lo que les estoy mostrando a los chicos para que veamos cómo se trabaja es una secuencia, un ejemplo de cálculo, donde primero, antes de calcular la transmitancia térmica, lo que necesito saber como dato es la resistencia térmica. Leticia, si puedes compartir el PDF, así le muestro la fórmula a Milton. Ahí Dale, va. ahí se ve. Todavía no. Ah, está bien. Tenés que, cuando compartís pantalla, compartir la pantalla completa. Y eso te permite ir de un archivo al otro. Bien, no sabía. No Yo la sabía, aprendí así que por eso cada vez que presentaba tenía que cambiar, salir. Ahí está. Claro. Bueno, ahí Milton, si vas un poquito más arriba, Leticia, nosotros lo que vamos a comparar ahí, como se puede ver, es la transmitancia térmica, el coeficiente de transmitancia térmica. Para verificar las características térmicas de una pared, se trabaja con este parámetro, que algo de esto vieron en teoría con Eduardo. Entonces, primero, para determinar este valor de coeficiente de transmitancia térmica, necesito saber la resistencia térmica de la pared. La pared es la que se ve ahí. Tiene un espesor de 18 centímetros, la mampostería, y los revoques de 2 centímetros interior y exterior. Si bajas un poco más, Leti. Sí. La fórmula para determinar la resistencia térmica es la fórmula que se ve ahí. El primer parámetro y el último es la resistencia térmica superficial de los muros. El primero es en el interior de la vivienda y el último es en el exterior. Estos valores en realidad están tabulados. Leti, si puedes compartir Sí. la tabla esa que les había mostrado a los chicos, que creo que... Acá. Ahí está. Esa tabla también la tienen ustedes como dato. Estos valores ya están tabulados. Lo que yo les anticipaba a los chicos es que esta es una tabla muy simplista que unifica estos valores, estas resistencias, y las hace común a todo el país, digamos. Pero no resultaría coherente porque las condiciones de temperatura no son las mismas acá que en el norte. Pero bueno, es un método bastante simplista que lo que hace es considerar como resistencia térmica superficial del interior 0,14 y del exterior 0,05. Siempre y cuando esté trabajando con muros. Cuando yo trabajo con techos, los coeficientes de resistencia térmica superficial van a ser los que se ven ahí. Calor de abajo o el calor de arriba. Esos son los dos parámetros con los que vamos a trabajar. Nosotros estamos haciendo un práctico de mampostería, o sea que solamente vamos a trabajar con los muros. Les adelanto esto de que puede pasar que en el parcial les toque verificar un techo. La metodología va a ser la misma, lo único que va a cambiar son las características de los materiales, los tipos de materiales con los que voy a trabajar. Y obviamente cuando entre a la tabla ya no voy a trabajar con muros, sino con techos. Entonces, con toda esa información, Leti, si puedes volver al PDF. Ahí lo que nos queda por determinar son los espesores y los coeficientes de conductividad térmica. Los espesores son datos del ejercicio, ya sabemos qué espesor tiene la mampostería y qué espesor tienen los revoques. Y el coeficiente de conductividad térmica se puede obtener de la tabla que les estuve mostrando recién. Que ahí está el ítem mampostería, donde tenemos para ladrillo hueco, dependiendo del peso específico, los coeficientes correspondientes. Y más arriba, el mortero para hacer revoques, también ya tenemos un valor
de coeficiente de conductividad térmica. ¿Quedó claro? ¿Sirvió igual de repaso en general por si hubo algo que no había quedado? La conductividad se saca de esta tabla, de la que está ahora presentando Leticia. Esa tabla de última, yo se las mandé por WhatsApp a todos. Si podés abrir el archivo, es un archivo en foto, donde vas a ver la tabla completa, porque acá se ve solo partes. Así la podés mirar en total y vas a ver que, dependiendo del peso específico que tiene el material, al lado, como último dato, tenés el coeficiente de conductividad térmica. Perfecto, ahí quedó claro. Bueno, toda esta explicación les dio tiempo para que calculen la resistencia térmica. ¿Quién me puede decir qué valor le dio? A mí me... Bien, 27,53. Perfecto. Entonces, si esa es la resistencia térmica, ¿cuál es el valor de la transmitancia térmica? Que es lo que nosotros queremos determinar en realidad. Bien. ¿Alguno más puede confirmar estos valores o capaz de algo distinto? Sí, a mí me dio lo mismo. Bueno, ya tenemos dos. Y con eso es suficiente. Entonces, este es el K que obtuvimos de la pared. Lo que nos queda ahora es compararlo con el K máximo, que es el que va a estar en función de la región en la que se ubica la vivienda. Para eso, lo que vamos a hacer es ver otra tabla. Ahí, Leticia, si puedes compartir la imagen faltante. Ya veo que no te la compartí. Debería estar otro Para archivo JPG. Que, Termina en 832. ahí está. Bien. Acá lo que tenemos es otra tabla. Si podés acercarte, Leti. Sí, ahí abajo. Primero vamos abajo, que ahí tenemos la determinación del coeficiente de transmitancia térmica máximo en cada zona climática argentina. Entonces, como se puede ver en esa tabla, dependiendo de la zona, de la orientación, algunos parámetros más, podemos determinar el K máximo para muros y para techos. Nosotros vamos a calcularlo para muros, sin alero o con alero. Que bueno, el alero es lo que todos sabemos que constituye, es algo con lo que trabajaron bastante en plano municipal. En zonas cálidas condiciona la situación si tengo alero o no tengo alero, pero a partir de las zonas templadas para abajo, los coeficientes de K máximo ya no dependen de la presencia de aleros. Nosotros en qué zona estaríamos. Si vamos más arriba en esta tabla, tenemos el mapa de nuestro país. Comodoro Rivadavia, por lo que estamos viendo, sé que no todos están en Comodoro Rivadavia en este momento, que nunca les pregunté, tengo entendido que algunos no están acá, sino en su ciudad. ¿Quiénes están viviendo en otra ciudad en este momento? ¿Son muchos? Yo, profe. Carlos, ¿de dónde te estás comunicando? Estoy en Trevelin. Ah, en Trevelin, bien. ¿Alguno más? Yo, profe, en Caleta. Agustín, en Caleta. Y no sé, si alguno más. Pues tenemos entonces, parece que dos o sí, dos creo que me dije. Bien. Solo por curiosidad preguntaba, porque es algo que de vez en cuando me di cuenta que no estaban viviendo en la ciudad, pero no les ha preguntado dónde era. Entonces, si nosotros estamos en Comodoro Rivadavia, que es lo que estamos analizando ahora, ¿qué zona sería la que nos corresponde?
S2, es la zona patagónica, zona seca S2 patagónica. Entonces, si vamos a la tabla, vamos a tener la fórmula correspondiente al K máximo. Que es, para muros, lo que uno está leyendo ahí es 1 menos P. Esto creo que Eduardo se los debe haber aclarado en la teoría, ¿o no? ¿Les aclaró? Esta tabla la vieron con él. No, esa tabla no. ¿No? Bien. Se los aclaro yo entonces. Esta tabla, como mucho del material con el que nosotros trabajamos, debería estar actualizado a estas alturas de partido. Pero bueno, esta tabla en particular yo no la he podido conseguir. La vengo buscando hace rato para ver si la puedo conseguir en un mejor estado. Porque es una tabla bastante antigua. Es tan antigua que el símbolo más se convirtió en un símbolo menos. Entonces, en realidad, las fórmulas acá no son de diferencia, sino que son de suma. La fórmula entonces sería 1 más P, no es 1 menos P como uno lo ve y automáticamente interpreta eso. Así que estén muy atentos a eso porque si ya de entrada trabajarían mal con la fórmula. La fórmula es 1 más P. Y en cualquier otra zona en la que les toque trabajar en algún momento, sepan que es una suma, no es una diferencia. ¿Todos les quedó claro esto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué sería P ahora? Porque yo ya tengo la fórmula, pero todavía no la puedo aplicar. ¿Qué sería P? El peso del muro y del revoque. Va por ahí, va por ahí. En realidad no es un peso, sino que es el producto entre el espesor del muro y el peso específico del muro. Es una pena que se pone acá lo trabajaron con el nombre P y puede dar a confusión y pensar que se está tratando del peso específico. Y en realidad no, es kilogramos por metro cuadrado, me termina quedando. Disculpe, no escuché bien que era P. Bien, P no es el peso específico como uno podría llegar a pensar inicialmente, sino que en realidad es una carga superficial, porque lo que estoy haciendo es multiplicar el peso específico del material por el espesor de ese material. Entonces, en el caso del ladrillo hueco, dependiendo el peso específico que yo adopté, voy a multiplicarlo por el espesor. Y ahí voy a tener la unidad en kilogramos sobre metro cuadrado. Y en las juntas y revoques, en la tabla que yo les mostré inicialmente, es dato el peso específico que tiene ese mortero. Era un poco lo que preguntaba Milton, en qué unidad estaba. Acá me dice que el mortero de revoques y juntas va de 1800 a 2000. Entonces lo pueden adoptar ustedes ese peso específico y multiplicarlo por el espesor que va a tener el revoque. ¿Queda claro esta parte? ¿Alguno tiene dudas? Se entiende, profe. Bien. Perfecto. Entonces, primero calculemos, o mejor dicho, calculen el valor de P. ¿Cuánto les da?
Profe, hay que trabajar en toneladas, ¿no? Hay que llevarlo a toneladas. Uno lo calcula, lo puede calcular en kilogramos por metro cuadrado, pero yo por eso les decía que primero calculemos P. ¿Cuánto te dio Agustín? Me dio 0,288 P. 288. Está, pero ya en toneladas. Sí, ya en toneladas. Claro, primero te dio 288 kilogramos por metro cuadrado, tenés que llevarlo a toneladas por metro cuadrado, entonces te quedan 0,288. Y esa es la suma que uno hace. K máximo va a ser igual a 1 más SP. Entonces, ¿cuánto te queda el K máximo? 1,28. Claro, 1,2829 redondeado. Ese es el K máximo, o sea que el K que ustedes calcularon antes no debería superarlo. ¿Cuánto dio el K anterior? 0,03. No podría dar. Yo te hablo de la transmitancia térmica de la pared. El primer cálculo que hicimos. ¿Cuánto les dio el R? El R no había dado 27,53. Pero ahí pasaron bien las unidades. Porque les dio un número muy grande, el R. Ah, puede ser, sí. Capaz que nos faltó pasar la tonelada, por eso. No, en realidad, los espesores se colocan en metros para que sea compatible con el resto de las unidades. ¿Lo trabajaste en metros o en centímetros? En metros. Sí, en realidad les debería dar un valor menor a 1, SR. Pero a ver, creo que acá nos estamos mezclando. Porque, Cristian, vos me habías dado los datos y yo no sé por qué interpreté que te había dado un valor chico. Agustín te había dado el mismo incluso. ¿Cuánto te dio el R? R, no K. Bien. Claro, sí. En realidad el R tendría que darles un valor más chico. Profe, puede ser que nosotros tengamos una confusión, porque capaz que viste que dice la fórmula 1 sobre alfa 1 y nosotros estamos poniendo 1 sobre, por ejemplo, 0,14 y capaz que se pone solamente 0,14 y ahí Sí, me se cambió el pone resultado. 0,14. Claro, Es me dio ahora 0,47, 0,47,4. Bien. Cristian, ¿entendiste ahí la confusión? Bien. Profe, ¿puede mostrar de nuevo la fórmula? Yo Sí. igual hice lo mismo. Ahí Leticia Ahí la comparte. muestro. 1 sobre alfa I es 0,14. Este valor de tabla directamente es, la resistencia es 1 sobre alfa 1. Se Bien, toma bien. directamente este valor. Bien. Ahora sí les dio un valor más coherente, 0,47 te dio Agustín la resistencia. Y la transmitancia térmica, entonces, ¿cuánto te da? 2,10. 2,10. Está por encima del K máximo, que les había dado un poco más de 1. Todo esto para llegar a la conclusión que ya la sabían desde el principio, que este tipo de muros en una ciudad como la nuestra no trabaja bien, no aísla
no permite una correcta aislación de la vivienda en su interior. Va a ser fría. Entonces, por eso es que la idea es optimizar esa pared para que no tengamos problemas de temperatura, transmitancia térmica, se pueda mantener mejor la temperatura dentro de la vivienda. Ahí es que viene la segunda parte del ejercicio, donde ustedes deben proponer un muro que verifique. Cristian había mencionado como posible opción trabajar con un muro doble. La resistencia térmica, ¿cuánto te dio? Sí, a vos. Bien, y la transmitancia térmica acá es 1 sobre R. 1 dividido R te dio a vos otro valor. A mí me dio igual que a Cristian. Cristian, ¿no? ¿Está hablando? Ah, bien. Bien, bueno, pues hay un error de cálculo ahí entonces. Sigue estando igual por encima del K máximo. Claro. Pero ¿qué pasa? Te dan kilogramos por metro cúbico. Por metro cuadrado, perdón. Tenés que pasarlo a tonelada por metro cuadrado y recién ahí se lo sumás a 1. Tiene que estar en toneladas sobre metro cuadrado, si no te va a dar un valor muy chico. A vos te dio 1,34. Acá Iván comentaba que a él le dio lo mismo que a vos el cálculo del K. Bueno, es cuestión de verificar este valor entonces, el segundo, porque a Agustín, por lo que veníamos hablando, le había dado un valor distinto. Capaz igual, ¿sabes qué puede ser? Que le está trabajando con pesos específicos diferentes a que estás trabajando vos. Capaz por eso no le den. Está bien. Ah, bien. Pero sí, obviamente, bueno, trabajando así es medio difícil verlo. No creo que estén trabajando con los mismos valores, pero bueno, la metodología es simple. Capaz hay un error de cálculo ahí, pero me resultaría raro que sea un error de otro tipo. Ustedes tienen acá 3 capas para analizar, que es lo que vos me estás diciendo, Cristian. Y por lo que me estás diciendo en el desarrollo está bien pensado. Tenés el ladrillo de 18 centímetros de espesor y las 2 capas de revoque de 2 centímetros cada una. Son 3 elementos los que vos analizás para cada caso. Así que esa parte vos la hiciste así. El tema es no olvidarse una capa de revoque por pensar que tengo otra. Yo lo que tengo que hacer es analizar a lo largo de la pared. Entonces tengo 2 revoques para analizar y un ladrillo. Agustín, vos lo hiciste del mismo modo. Sí, pero no entiendo, estoy revisando valor y me sigue dando lo mismo, no sé en qué me estaré equivocando. Bien. 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 Sí, esa sería la metodología de cálculo. ¿Vos, Agustín, estás trabajando con los mismos valores? No, yo estaba trabajando con 1800, pero ya sé cuál era mi error. Me olvidé de sumar un revoque, solamente sumé uno. Ah, vos te estabas volviendo un revoque. Está bien. Bueno, menos mal que lo vieron. Pero bueno, volviendo a lo que les estaba comentando, porque nos está quedando un poquito de tiempo, esto después obviamente revisen cuentas. Cuando ustedes hagan, porque esta es la primera parte del práctico,
analizar la transmitancia térmica de la pared que yo les doy como propuesta. Tomen en cuenta los espesores de revoque, no se queden con los espesores de 2 centímetros, determinen qué espesor va a tener cada capa del revoque, y seguramente les va a quedar un poco de mayor espesor que el que se está trabajando en el ejercicio. Y aclaren qué espesor le dan a cada uno. No les va a verificar igual, y la idea es que a partir de eso ustedes propongan un muro. Cristian había mencionado, que en la clase lo vieron, que se trabajaba como una opción muy común son los muros dobles, que es el que me da capaz más libertad para poder definir estas capas y lograr una pared que me verifique cómodamente. La cámara de aire tiene que tener un espesor máximo, y esto me permite trabajar con diferentes tipos de mampostería si quiero. Puedo colocar ladrillo rojo por fuera, bloque por dentro, o ladrillo hueco por dentro, ladrillo bloque por fuera y ladrillo hueco por dentro. Eso ya me da a mí mayor libertad. Y también puedo agregarle materiales, otro tipo de materiales, a estas capas, que también me van a beneficiar para aumentar la transmitancia térmica. ¿Qué materiales se les ocurre que puedo colocar además de hacer paredes dobles? Sí, el telgopor es bastante común. Se puede colocar una terminación interior Durlock, por ejemplo, y cada una de estas capas que uno le ponga va a tener un espesor y una conductividad térmica y un peso específico. Entonces, es cuestión de que ustedes después empiecen a diseñar cómo quieren hacer esa pared. ¿Quieren investigar en internet, averiguar nuevas opciones que se puedan trabajar? El año pasado, por ejemplo, un alumno investigó en internet y vino con una propuesta que en realidad era un producto que se vendía ya como una pared. Incluso estaba explicada la secuencia de trabajo, de cómo se aplicaban las distintas capas, en la que directamente creo que ni siquiera se utilizaba mampostería, sino que se utilizaban otro tipo de materiales. Y si se utilizaba una mampostería era como muy poco el espesor, porque en realidad lo que lograba esa pared que mostró como que desarrolló es que se lograba un espesor muy chico. Porque es verdad, yo capaz hago mi diseño y logro que la mejor solución es una pared doble, y le voy a poner esto y le voy a poner lo otro, me termina quedando una pared capaz de 50 centímetros, 60 centímetros de espesor, pero eso obviamente va a repercutir en el diseño final. La mayoría de la gente, cuando te pide que le hagas una vivienda, se imaginan que va a tener muros de 20, 25 centímetros como mucho. Imagínense si ustedes vienen con una propuesta de 50 centímetros, 60 centímetros de espesor para aislar térmicamente la pared. Eso es algo que el cliente probablemente nunca le va a cerrar por ningún lado, porque además no está el hábito acá, no está la costumbre de trabajar con muros dobles. Entonces, por ese lado va a ser bastante difícil de que ustedes convenzan al propietario de hacer este cambio de pared. De una pared simple a una pared doble, que encima va a tener muchos materiales. Y además está el tema de los costos, porque si yo voy a hacer una pared doble, estoy duplicando los materiales, que también, si vamos desde el punto de vista de lo que va a querer hacer el cliente, probablemente no le guste mucho esta idea que ustedes están proponiendo. Esto solamente se los comento en función de lo que pasaría en la realidad. No es que en el práctico ustedes no pueden hacer una pared doble. Yo capaz en mi caso les recomendaría que lo hagan para que ya tengan un ejemplo, una cámara de aire, le agreguen otros materiales que pueden llegar a ayudar. Me parece que les va a ser útil para que les quede a ustedes esto. Pero no se sientan obligados a no hacerlo o hacerlo. La idea es que ustedes propongan ideas de qué tipo de pared puede servir. Pueden utilizar como referencia las tablas que yo les doy, y si quieren pueden investigar en internet. Mientras tengan los valores de coeficiente de conductividad térmica y peso específico del material, junto con el espesor, van a poder calcular la resistencia térmica. Entonces ya es cuestión después de lo que ustedes prefieran hacer. Si se quedan solamente con lo de la tabla, va a estar bien.
Si vienen con una propuesta, como les di de ejemplo el año pasado, no está mal hecho, está bueno igual, incluso es una buena forma de uno investigar un poco. Mientras estén todos los valores que uno necesita para poder hacer la verificación, va a estar bien planteado. Así que en ese sentido tienen la libertad para poder elegir cómo trabajarlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que acabo de decir o algo que quedó antes pendiente? Sí. Sí. Bien, a ver, espera que me fijo en la tabla, que la tengo acá a mano. Morteros de reboques y juntas. Ese es el que deberías utilizar. Claro. Pero también, esta es una tabla que la pueden usar. Yo se las doy para que la usen, no hay ningún problema. Yo cuando he investigado sobre esta parte, en internet aparece un montón de tablas. Y los valores no son siempre iguales, varían un poco. O algunas tablas son más específicas. Entonces lo que tienen de bueno estas tablas que yo les mando es que tienen muchos materiales. Entonces le permite a ustedes tener un pantallazo general, no solo para muros, sino también para techos. Les repito, puede ser que en el parcial les tomemos que calculen la transmitancia térmica de un techo y la comparen con la máxima. Entonces está bueno que tengan estas tablas para que las usen. Si Cristian, vos buscás en internet y encontrás otra tabla de revoques donde capaz lo ves que está más completo, porque acá incluso te dice de 1800 a 2000, pero capaz encontrás una tabla que te dice para 1800 tal valor, para 1900 otro. Entonces, si encuentran cualquiera de ustedes una tabla así, la quieren aplicar, no hay ningún problema. Adosen la tabla para saber de dónde la sacaron. Ya queda al gusto de ustedes. Mientras esté validado de algún lado de dónde sacaron la información, no va a haber ningún problema. Profe, ¿puede ser que otro material sea poliuretano o lana mineral? Sí, sí, lana mineral se puede llegar a usar. Y si no me equivoco, pasa que acá no está especificado. ¿Qué tenemos como ejemplos? Fíjense que tenemos las planchas de enduido. Yo capaz si van a trabajar con Durlock o con otro material, yo les recomiendo que eso sí lo investiguen en internet. Porque esto que vemos acá es bastante antiguo y capaz no son valores muy reales. Con el tiempo que se van aplicando nuevas técnicas, esos valores pueden llegar a cambiar. Acá tenemos fibra de vidrio y tenemos polietileno expandido. El polietileno expandido sería el equivalente al telgopor, si no me equivoco, que pueden utilizarlo en planchas o en copos a granel. Tienen esas dos opciones. Y después, ¿qué tenemos? El poliuretano también, que acá están los dos casos, poros abiertos y poros cerrados. Es en la primera hoja. Así que sí se pueden aplicar. Pasa que el poliuretano es más común en techos que en muros. Pero podría llegar a aplicarse, ¿eh? No es que va a estar mal. Profe, ¿y podemos mezclar, no sé si se puede hacer un muro doble, no, un muro doble no, sino dejar una cámara de aire y colocar un material aislante, junto todo en un paquete? Vos decís, ¿qué pasa? Que en realidad tendría que verificarlo, pero me parece que la cámara de aire necesitas de 2 paredes de mampostería para hacer una cámara de aire. Ya, Y además está el otro tema, porque uno puede empezar a tirar ideas, pero después piensen en la realización. Me ha pasado de chicos que, igual me estoy adelantando, pero porque esto capaz no pasa tanto con los materiales y creo, no sé si justo el momento para comentarlo, pero tampoco tiene sentido que la terminación de una pared interior sea pintura asfáltica. En ese sentido, también hay que pensar desde la lógica.
Si yo estoy en un dormitorio, sería muy raro que mi pared exterior sea de pintura asfáltica, o para decir algo más extremo, que es una placa de telgopor. La idea es que después me permita colocar un revestimiento, la capa interior, algún tipo de poder vincular el revestimiento a ese paramento. Así que también piensen en eso. Después, con el tema de la cámara de aire, si no me equivoco, tienen que ser dos de mampostería. Y además probablemente necesites una mampostería para poder vincularlo con cualquiera de los materiales que vos estás mencionando, porque esos materiales no pueden quedar parados solamente con una cámara de aire con respecto a la otra pared. Vas a necesitar vincularlo de algún modo, entonces ahí terminarías cayendo un poco en la pared doble o eliminando la cámara de aire, que también es una opción. No es que tenés que tener una cámara de aire obligatoriamente. Sí, profe, se entiende. Profe, la otra pregunta, ¿hay alguna diferencia si yo utilizo ladrillos portantes y no portantes? Porque en el ejemplo que usted nos dio en el PDF, por la foto parecían que eran ladrillos portantes. En lo que estuvimos viendo recién, Sí, sí, podría ser. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un ladrillo portante y un no portante? que el portante puede recibir cargas Bien, y el no portante no. bien. Esto igual un poco para meterlos en tema. Si yo tengo un muro portante, ese muro portante va a tener armadura. Va a estar reforzado ese muro portante para poder serlo. Entonces va a formar parte de la estructura. Por ejemplo, en los ascensores, capaz me estoy yendo de tema, pero un poco para concluir esto que estamos hablando. Los ascensores, por ejemplo, todo el muro que rodea al ascensor es un muro portante. O sea que forma parte de la estructura. O sea que está en el esquema estructural. Yo el esquema estructural que les doy a ustedes, que les di, está compuesto por vigas, losas y columnas. No hay ningún muro portante en ningún lado. A ninguno le di un muro portante. Entonces, no serían muros portantes los que ustedes van a hacer en este desarrollo. Serían muros no portantes. ¿Quedó ¿Está bien? claro? Profe, Sí, se entiende, profe. ¿Quién más? profe, sí, una consulta. Para la cámara de aire, ¿eso se suma un término para la resistencia o se desprecia? Bueno, la cámara de aire, en realidad, menos mal que hiciste la consulta, Carlos, porque era algo que se me estaba pasando. La cámara de aire, esperen que me fijo acá en mis... La cámara de aire tiene una resistencia térmica de 0,18 metros cuadrados hora, grados centígrados, kilocaloría. Esa es la resistencia térmica que tiene. Es más, me parece que está en las tablas. Si no me estoy equivocando, creo que está en estas tablas o en otra que teníamos en el ¿cómo es esto? En esa bibliografía grande que les mencioné. Y en cuanto al peso que se genera cuando yo calculo 1 más P dentro de todas las capas, el peso que tendría la cámara de aire sería nulo. Eso sí sería nulo. Se puede decir que el peso específico es nulo. ¿Esto queda claro? Sí, queda claro. Eso ya es para una cámara de aire menor a 3 centímetros. Claro, sí. Si ustedes... Es que en realidad también las cámaras de aire tienen un espesor máximo. No puede ser una cámara muy grande porque pierde su capacidad de cámara de aire. La idea es que me quede un espacio en el que no va a circular, en el que no puede haber, no hay recambio. Entonces, tiene que tener igual un espesor máximo esa cámara de aire para poder serlo. Sí, es R. Lo que pasa con la cámara de aire es que tiene una resistencia térmica, un R, pero su peso específico es nulo. Entonces, incide en el cálculo del K,
pero no en el de K máximo. Bien. ¿Alguna consulta más al respecto? Justo lo último, lo del K máximo en la cámara de aire, ¿cómo sería? Porque te quedaría 1, ¿no? No, si es nulo, no te va a quedar 1. O sea, el 1 más P, porque dijo que P era nulo, o es 1 más P. No, Entonces, el P correspondiente a la cámara de aire. Vos cuando calculás el P, lo que haces es multiplicar el espesor y el peso específico de cada componente de la pared. Si vos tenés en el medio una cámara de aire, esa cámara de aire no va a tener peso. Entonces vas a sumar el resto de los pesos, de las cargas superficiales. entendí, sí. Bien. ¿Alguno más le quedó confuso esto que estamos hablando? ¿Quiere que lo comente otra vez? ¿Alguna consulta más al respecto? Bueno, ya nos pasamos de la hora. El martes vamos a seguir con esto. Vamos a ver la parte de cálculo de los cálculos de temperatura de la pared y determinación del plano de condensación. Y si alcanzamos, la idea sería también ver la segunda parte del práctico, que es realizar los planos de replanteo de mampostería del proyecto que les tocó. Bueno, cualquier cosa, si tienen dudas al respecto en estos días, nos pueden hacer consultas a Leticia y a mí, no hay ningún problema. Y bueno, también el martes vamos a seguir con esto, así que si quieren aprovechar igual para consultar sobre esto, si han trabajado con el tema, lo pueden hacer. Sí, Cristian. Y no lo tienen que respetar. Sí, si no, no podrían. No, es más, creo que ni siquiera la pared 18 les daría porque los espesores de revoque superarían los 20 centímetros, así que sí, no tenés límite con eso. Perfecto. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana y nos veremos el martes. Gracias, profe, igualmente. Que anden bien. Hasta martes. Hasta luego.